Ahora en un rato lo seguimos analizando. Lo sumamos, Iván, a Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores, porque ellos están trabajando, por supuesto, como siempre, eh, analizando, bueno, qué está ocurriendo con la política en la Argentina y hay datos nuevos sobre opinión pública. Lucas, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? José, ¿cómo andan ustedes? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos, como siempre. Bueno, acá estoy leyendo el último reporte, evaluación del desempeño del gobierno nacional, es uno de los tópicos. Me gustaría que nos contaras, esto es muy fresquito, de marzo. Bueno, ¿cómo le está yendo al gobierno según el último sondeo que ustedes hicieron? Sí, bueno, tiene la particularidad este estudio, que es nuestro estudio nacional de marzo, que es el primero que registra datos de opinión pública después del caso Libra, porque por cuestiones de calendario nuestra medición de febrero cayó justo antes del episodio, así que naturalmente no teníamos registros hasta este, y lo señalo porque no solo indagamos particularmente sobre el evento, sobre el caso Libra, sobre el escándalo Libra, sino que los datos deben ser leídos e interpretados bajo esa perspectiva, porque claramente lo que vimos en marzo fue un deterioro, yo te diría, de todos los indicadores de opinión pública en relación al gobierno, no solo de los de evaluación de desempeño, que nos marcan una aprobación del desempeño del gobierno del 40,3%, una desaprobación del 54%, el resto es regular o no sabe, no contesta, pero son registros que marcan un incremento de la desaprobación de 3,5 puntos y una caída de los niveles de aprobación de más de 4 puntos. Ahora, lo curioso es que también registramos un impacto en la evaluación de la imagen del presidente, pero aún de mayor magnitud, ¿no? Tenemos un nivel de imagen negativa de Javier Milei de 57,5, es un incremento de más de 5 puntos de imagen negativa en relación al último dato de febrero, y una imagen positiva de Milei de 38,4, que es también una caída de la imagen positiva en relación a febrero de casi 5 puntos. Es decir, el impacto fue mayor sobre la imagen de Milei, no tanto sobre la evaluación de desempeño, y yo creo que tiene que ver con otro dato que está allí en el estudio y que tiene que ver con las principales preocupaciones ciudadanas, que en algún punto hay un fenómeno que se está dando en esa materia que es tremendamente valioso para entender cómo el gobierno ha hecho para sostener niveles de apoyo público, social, en un contexto de ajuste económico, de ajuste fiscal y de recesión en la primera parte de este mandato, que es la caída en la preocupación por la inflación. En marzo tenemos la menor preocupación por la inflación de los últimos 10 años que tiene nuestra serie. Desde hace 10 años, todos los meses en Sinopsis preguntamos cuál es el principal problema que afecta al país, y este registro de marzo del 2025 es el más bajo de ese periodo. Solo el 8,4 mencionó a la inflación, lo cual marca un poco el principal gran éxito que ha tenido el gobierno en materia económica, que no significa que los desafíos económicos están todos resueltos o que la economía está arreglada, ¿no? Hay muchísimos problemas todavía pendientes. Allí tenemos este desequilibrio cambiario que está generando problemas en materia de reservas y que está generando la inquietud del Fondo Monetario, que quiere un régimen cambiario distinto, pero en todo caso, en materia desinflacionaria, que era la principal demanda ciudadana, el gobierno logró resultados, y eso es lo que le permite, y cierro quizás con esto mi primera reflexión, José, le permite, cuando uno mira en perspectiva, aún con esta caída registrada en marzo del 2025, estar todavía con niveles de aprobación superiores a los que tenía Macri a los 15 meses de haber iniciado su mandato, y superiores, muy superiores a los que tenía Alberto Fernández, que sufrió un proceso de deterioro de su imagen pública y del nivel de apoyo de su gobierno después de lo que fue el efecto positivo inicial que tuvo la pandemia, pero desde ese momento inicial, allá por marzo del 2020, sufrió un proceso de deterioro muy marcado. Es decir, aún con este desgaste de estos últimos meses, porque te diría que los meses de enero, febrero, marzo fueron negativos para el gobierno, todavía está por encima de sus dos predecesores, lo cual marca un poco que
bueno, hay todavía algo de paciencia social para esperar que este gobierno termine de ofrecer los resultados que la gente espera. Lucas, Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Iván? Ahora, siguiendo este razonamiento y los números que nos estás comentando, uno puede inferir entonces que efectivamente, despejada la angustia, si querés, constante que produce en la ciudadanía la inflación descontrolada, para definirlo de alguna manera, emergen otros elementos que inciden, ¿no?, en la opinión pública y en la visión que se tiene sobre la imagen del presidente. Entonces, calan más hondo, probablemente, como vos decís, escándalos como lo de Libra, o uno podría indagar también si los desencuentros con Caputo y en su momento también referentes de la oposición. En fin, uno podría ya como hilar más fino y entender que hay una suerte de exigencia mayor de la sociedad en cuanto a una institucionalidad, podemos decir así, respeto por la República, por las formas, por los modos, por el estilo. ¿Puede haberse iniciado una demanda en esta línea por parte de la sociedad que dice, bueno, no todo es la economía, ahora que más o menos encontramos dónde hacer pie? Y digo esto en función de el año electoral, ¿no? Porque en definitiva lo que está en juego es la elección de medio término. ¿Sobre qué variables crees vos que va a medir la ciudadanía este gobierno cuando lleguemos al mes de octubre? Sí, a ver, interesante la pregunta. Obviamente la aclaración que se vuelve necesaria es, uno toma el registro relevado en este estudio y uno lo asocia a Libra porque fue el evento quizás que generó más repercusión y más polémica, pero uno podría pensar que así como el final del 2024 fue mejor de lo esperado para el gobierno, el comienzo del 2025 viene siendo bastante peor de lo esperado. Uno se imaginaba el gobierno transitando con más tranquilidad este comienzo, pero ha habido una sucesión de errores no forzados, de eventos y acontecimientos producidos casi 100% por el gobierno, desde el discurso de Davos que provocó la reacción y la marcha en contra del discurso de Davos una semana después, el escándalo Libra, los deslices de Santiago Caputo, tanto en la entrevista que buscaba dar explicaciones al escándalo Libra, como en Caputo increpando a un diputado el día en que Milei iba a dar la inauguración de sesiones ordinarias, la decisión de designar jueces de la Corte Suprema por decreto, los cambios en política exterior como fue la posición de Ucrania, que también generó mucho revuelo y repercusión, la represión en la marcha de jubilados que produjo este incidente tan preocupante con este fotógrafo, es decir, una serie de eventos que han venido ocurriendo y que han probablemente alimentado este deterioro que estamos viendo en estos registros de indicadores de opinión pública, que uno lo asocia a Libra, pero probablemente haya mucho de eso. Yo digo que este es un presidente que presentaba en el inicio, intentó presentar su propuesta política y su mandato como un mandato refundacional, ¿no? Toda esta épica, digamos, que ha estado permanentemente presente en el relato del oficialismo, de que este era un cambio radical en la historia argentina, después de 100 años venía una nueva etapa, salíamos de la Argentina de la decadencia, y esa construcción del relato del cambio estaba muy apalancada y muy, yo diría, reforzada por todas las singularidades que el propio Milei tenía. Digamos, si uno podría pensar un personaje completamente disruptivo, singular, muy distinto a todo lo que había visto hasta aquí en la historia argentina, bueno, no iba a encontrar una figura tan afín a ese rol que el propio Milei, ¿no? Que toda esa singularidad termina siendo casi un activo, porque la sociedad quería sacarse de encima a los políticos que no le podían resolver los problemas, y aparecía alguien que dice que no era político, que no tenía nada que ver con la política y que encima tenía prácticas y características muy disruptivas, muy distintivas, muy
disonantes con lo que uno había visto. Como que hasta esa rareza de Milei le terminaba jugando a favor. Hago toda esa construcción porque obviamente lo otro que Milei tenía para ofrecer son resultados. Es bajo la ley que gobierna cualquier gestión. Todos los políticos están gobernados por la necesidad de resolverle problemas a la gente. Yo te diría que lo primero se fue apagando por una serie de errores, porque la gente empezó a ver muchas imperfecciones que hacían medio inverosímil pensar que esto era un cambio radical revolucionario y que estábamos frente a una novedad muy virtuosa. Y creo que el caso Libra termina de producir, yo te diría, el hundimiento del andamiaje sobre el cual el gobierno construyó toda esa narrativa, particularmente la narrativa anti-establishment o anticasta, porque ¿cuál era la estrategia de Milei? Era la de no ponerse el sello de político. Uno va al discurso de Naciones Unidas, quizás uno de los discursos más importantes que pudiera dar un presidente, le está hablando al mundo, y lo primero que dice Milei en ese discurso en septiembre del año pasado es: yo no soy un político. O sea, lo primero que Milei tenía para decirle al mundo era: yo no soy un político. Y que es un poco la forma que tenía de protegerse de todo el enojo que la sociedad argentina tiene hacia los políticos. Bueno, yo creo que el peligro del caso Libra es que le pone el sello de político, porque lo ubica haciendo lo que hacen todos los políticos, particularmente asociados o vinculados a casos de corrupción. Por eso en el estudio nos resultaba muy interesante preguntarle a la gente cómo se había visto esto del Libra, si efectivamente se percibía como un acto de corrupción. El 58,2% nos dice que está totalmente convencido o bastante convencido de que fue un acto de corrupción. O sea, Milei aparece del mismo modo que aparecen los políticos tradicionales, ¿no? Tratando de sacar ventaja de su posición de preferencia como actor político, en este caso como presidente. Y yo creo que es eso lo peligroso del caso Libra. Y por eso digo, lo ha dejado un poco desguarnecido, ya abrazado a los resultados. O sea, lo que lo pueden sostener en términos de nivel de apoyo son los resultados para una opinión pública que todavía sigue muy anclada en el optimismo que ve hacia futuro, como que la cosa va a estar mejor en el futuro, tanto a nivel país como a nivel personal, que pareciera ser lo que ancla el proceso político, lo que le da sustento al apoyo social. Es decir, no sé si estoy muy satisfecho del presente, pero sí estoy muy optimista del futuro. Y creo que es lo que le queda a este gobierno. Por eso la resolución de estas incertidumbres en materia económica se han vuelto muy relevantes para esta coyuntura de Milei, porque se ha quedado sin el relato, la batalla cultural no prende, es una batalla por tratar de imponer posiciones minoritarias que no tienen consenso social. Bueno, le quedan los resultados. Está la desinflación, pero empieza a haber mucha incertidumbre sobre la sustentabilidad del programa económico y cuánto tiene que cambiar el gobierno para corregir estos desequilibrios que están haciendo síntomas en materia de reservas, y qué impacto va a tener esto sobre la perspectiva que la gente tenía de que este programa lo estaba conduciendo a un lugar mejor, a un momento mejor. Como que pareciera ser que el caso Libra termina de quitarle la posibilidad de explotar la idea de cambio, y le queda la posibilidad de explotar los buenos resultados que pueda tener la gestión de Milei. Así que yo creo que todo eso hay que considerar para pensar cómo va a ser el tránsito del gobierno de aquí a octubre para atravesar esa elección de medio término, un gobierno que no solo pretende una buena elección, necesita una buena elección de medio término, porque este es un gobierno que no tiene otro margen que el de fortalecerse en la elección de medio término por su condición de minoría y de debilidad política. Así que no sé si te respondo, pero me parece que hay mucho de todo esto que ha pasado y que plantea una trayectoria hacia la elección de medio término, bueno, algo distinta a la que uno se podía imaginar el 1 de enero de este año. Me queda claro. Iván, perdón. Sí, me queda claro, Lucas, evidentemente, y muy breve te hago la última consulta en este sentido. Bueno, y del otro lado, ¿qué? Porque los otros también juegan. Entonces, ¿quién capitaliza en todo caso, si observás, a la luz de los números que están relevando, quién capitaliza en la oposición estos traspiés, si se quiere, del gobierno, o esta incertidumbre que se planteó
en cuanto a la caída de la imagen del presidente. Bueno, ahí aparece una ventaja para Milei, que en todo caso es una ventaja, vamos a ponerle un poco provista por las circunstancias. Uno puede asignarle algo de responsabilidad al gobierno, pero provista por la verdad, que es que tiene un peronismo que no se renueva y a un Juntos por el Cambio que se desmembra. Y en esa fragmentación de Juntos por el Cambio, el gobierno pareciera poder hacer pie en intentar representar lo que esos votantes de Juntos por el Cambio, más los votantes de Milei, pretenden que les sea representado, que es esta idea de combatir el regreso de eso que se rechaza, que es lo que une a todo ese electorado, a todo ese ecosistema de votantes no peronistas, ¿no? Tanto los votantes de Milei en su vertiente no peronista, porque uno puede interpretar que también hay allí votantes peronistas, pero sobre todo los votantes que pertenecían a lo que era Juntos por el Cambio como expresión política, bueno, reclaman que Milei sea lo que impida que aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre vuelvan al poder. Y ahí Milei encuentra algo de carne para sostener paciencia social y niveles de apoyo, porque no aparece nada alternativo que amenace con ofrecer alguna alternativa mejor. También es cierto, dicho eso, que las elecciones legislativas, como no cambian gobierno, suelen ser elecciones en donde la pregunta ordenadora es si se apoya al gobierno o se le pone límites al gobierno. Así como en las elecciones presidenciales la pregunta ordenadora es si se cambia el gobierno o se le da continuidad al gobierno, en las legislativas la pregunta es, ¿se lo apoya o se lo limita? Y la verdad es que este es un gobierno que, si pensara la escena electoral bajo esta perspectiva, bueno, está haciendo un esfuerzo desmedido para que los votantes piensen que lo que hay que hacer el 26 de octubre es ponerle límites al gobierno. Porque es un gobierno que permanentemente se extralimita en todas las dimensiones, en la dimensión narrativa, pero también en la dimensión de interpretación de las reglas y las instituciones. Entonces, yo creo que ahí hay un error del gobierno. El gobierno podría aprovechar mucho mejor la fragmentación de Juntos por el Cambio, pero no la está aprovechando del todo que lo pudiera aprovechar, particularmente por esta desmesura, por estos desbordes que aparecen en un gobierno que por momentos parece no tener una estrategia inteligente. Pero bueno, no deja de ser una ventaja que tenemos un peronismo que le cuesta renovarse y a un Juntos por el Cambio que se desmembra, ¿no? Lucas, gracias como siempre por todo tu análisis, que te vaya muy bien. No, por favor, un abrazo grande. Ahí estaba Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores. Bueno,